pero es importante que comprendamos el objetivo, ¿no? Y el objetivo es ser eso, ser mayordomos fieles y prudentes este año. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 42 y 43. Evangelio de Lucas 12, 42, 43. Dice la palabra del Señor: y dijo el Señor, hablando Jesús: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El Señor aquí está hablando específicamente de un mayordomo fiel y prudente. Y sin duda, a eso Dios nos está llamando este año 2024, a que uno de nuestros grandes propósitos este año es que seamos mayordomos fieles y prudentes. Que al terminar este año 2024, que hoy apenas está iniciando, pero que en un abrir y cerrar de ojos estaremos dando el feliz año otra vez. Porque así pasa el tiempo tan rápido con el favor de Dios. Pero que al final de este año Dios nos halle siendo mayordomos fieles y prudentes. Eso es debe ser uno de nuestros propósitos. Pero ¿qué es o a qué se refiere el término de mayordomía en la Biblia? ¿Qué es ser un mayordomo bíblicamente hablando? Es ser un administrador responsable de lo que Dios nos ha confiado. Escúchelo bien. Ser un administrador responsable de lo que Dios nos ha confiado. Y la base de la mayordomía cristiana, bíblica, está en el hecho de entender que nosotros no somos los dueños de nada en esta vida, sino que todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. En el Salmo 24:1, quiero leerlo rapidito porque es cortico. En el Salmo 24:1 dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo, ¿sí? No solo la tierra, sino todo. La palabra plenitud abarca todo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que nosotros, los seres humanos, los animales también, las aves, los animales terrestres, acuáticos, todo es de Dios. Las plantas, todo, animales que nosotros ni conocemos, son de Dios. Por eso Él deja claro: la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, refiriéndose no solo a los seres humanos, sino a todo lo que habita en esta tierra, le pertenece a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Nosotros somos los responsables de cuidar y de administrar correctamente, sabiamente y prudentemente lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado, y utilizarlo, esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, utilizarlos de una forma tal que nos beneficie a nosotros, pero también beneficie a nuestro prójimo. Ojo, ¿qué hace el mundo? Lo que Dios le da a la gente del mundo lo utilizan solo para ellos, para su beneficio. ¿Qué nos pide el Señor? Que no solamente sea para nosotros, sino para nuestro prójimo también. Que esos recursos, la forma de cuidarlos, de administrarlos sabiamente, es usarlos en beneficio propio, pero también en beneficio del prójimo. Ahora,
tenemos que entender también, todo lo que estamos aquí, que Dios un día sin duda nos pedirá cuentas. Cuentas de nuestra propia vida, pero también cuentas de las cosas que Él nos ha confiado. Él nos pedirá cuentas. A ver si fuimos buenos administradores, si supimos cuidarlo, si supimos darle el uso apropiado y adecuado a lo que Él confió en nosotros. Romanos 14:12 dice, Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo voy a repetir nuevamente. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, nosotros estamos siendo llamados a ser mayordomos fieles y prudentes esta mañana y en este 2024. Ahora, ¿qué significa ser mayordomos fieles y prudentes? Le voy a dar dos respuestas, pero extendiditas un poquito, para que podamos comprender a qué se refiere esta pregunta. ¿Qué significa ser un mayordomo fiel y prudente? Primero, significa utilizar de manera sabia uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha confiado. ¿Cuál creen que ustedes creen que es el recurso más valioso que Dios nos ha confiado? Nuestro corazón. ¿Cuál es otra cosa? Ya yo los quiero escuchar. El tiempo. Correcto. El recurso más valioso que Dios nos ha confiado es el tiempo. Y ahora vamos a entender por qué. Efesios 5 del 15 al 16. Efesios 15 del 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando, dice, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Hay una frase que dice, el tiempo es lo más valioso que una persona puede gastar. El tiempo es lo más valioso que una persona puede gastar. Ahora en otra frase comparan el tiempo con el dinero y el tiempo es más valioso. Dice, el tiempo es más valioso que el dinero. Porque dice, el tiempo es más valioso que el dinero. No se puede acumular ni almacenar. Usted puede acumular y yo podemos acumular dinero, pero tiempo no. Indicando que el tiempo es más valioso. El tiempo para Dios es más importante. Desperdiciar nuestro tiempo es desperdiciar nuestra vida. Hay otra frase que dice así. Ahora, esta frase más el texto bíblico de Efesios, lo único que nos está mostrando a nosotros es lo valioso que es para Dios nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Para Dios es muy valioso el tiempo. Por eso Él espera que nosotros lo usemos sabiamente, prudentemente. ¿Por qué? Porque para Dios es uno de los recursos más importantes y valiosos que Él nos entrega a nosotros cada día. Porque usted y a mí Dios cada día nos da o nos confía tiempo. ¿Cuánto te confía Dios cada mañana? 24 horas. Te está confiando todos los días 24 horas. El tiempo es lo más importante, es de los recursos más valiosos que Dios nos da. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros buenos mayordomos que usamos sabiamente el tiempo? Bien, esa es otra pregunta que vamos a responder. Siendo buenos mayordomos, un buen mayordomo sabe manejar su tiempo. ¿Cómo? Primero, no desperdiciamos nuestro tiempo. ¿Qué es desperdiciar nuestro tiempo? Enfocar nuestra vida en cosas que definitivamente no son la voluntad de Dios. Eso es desperdiciar el tiempo. Mire, antes de leer el texto, hay muchas personas que Dios les ha llamado
que Dios les ha escogido, que tiene propósitos definidos con ellos, pero esas personas están enfocadas en cosas que no son la voluntad de Dios. Mire, una vez estando en una iglesia, conocí a una pareja dentro de la iglesia. Yo hacía parte de un grupo de parejas de una iglesia. Y esa pareja, cuando llegaban a ese grupo de pareja, a ese grupo de esposos, de matrimonios, iban muy bien vestidos, con grandes cosas de oro y muy bien. Se veía que económicamente estaban bien. Y un día, con otro amigo, fuimos al negocio que ellos tenían. Y oh, sorpresa para mí, el negocio era de vender licor. Y hacía parte de la iglesia y la congregación. Y yo decía, está perdiendo su tiempo. Aunque tenga recursos económicos, producto de eso que está haciendo, está perdiendo su tiempo. Porque está gastándolo en cosas que no son la voluntad de Dios. Mire esa sorpresa que yo me llevé. Yo me sorprendí tanto porque yo pensé que era que vendían hielo y otras cosas, y vendían hielo y era licores, porque yo pensé que era una cuestión de vender hielo nada más. Me llevé esa sorpresa y mire, y así muchas personas están desperdiciando el tiempo enfocado en cosas que no son la voluntad de Dios, como eso y muchas otras cosas. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo? ¿O lo estamos desperdiciando? En Efesios 5, 16, 17 dice, aprovechando bien el tiempo, mira lo que dice, porque los días son malos. Eso fue lo que leí ahora rato, pero ahora sigue diciendo el texto. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hombre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos su palabra, que oremos, que leamos la palabra, que obedezcamos, que le enseñemos a otros a ser prudentes, a ser sabios, a temer a Dios, ¿cierto? Que seamos humildes, que seamos mansos, que no vivamos en los afanes de la vida. Hay una canción del salmista Abel Zabala que dice, es una canción muy vieja, tiene como 8 años, y dice, no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más. Dice así. O sea, en la canción él está diciéndole al Señor, Señor, mucho tiempo en mi vida enfoqué mi vida en cosas que hoy no valen la pena. Pero de hoy en adelante yo quiero que me ayudes a no desperdiciar mi vida en cosas que definitivamente al final no sirven para nada. No son provechosas en el reino de Dios. Y entre eso él menciona afanes ya no más. Qué rico sería este año 2024 en el cual nosotros no viviéramos afanados. No solamente sería rico, sino saludable, porque el estrés que produce el afán es una de las causas de mayores enfermedades en el mundo hoy. Entonces vamos a hacernos la otra propuesta este año. Vivamos sin afanes este año. Vamos a programarnos también este año en cada cosa que tengamos que hacer, que no andemos afanados. Porque el afán lleva a varias cosas. Primero, el estrés, que genera enfermedades. Segundo, en el afán uno no se acuerda de la palabra de Dios. El afán hace que la palabra de Dios como que se vaya borrando y no la comprendamos. Entonces nos va a costar por los afanes obedecer. Entonces vamos a hacernos la propuesta este año, todos habemos 3, 6, 7 conmigo. Hagámonos la idea de que este año, Señor, ayúdame a andar en paz, a no andar afanado en esta vida. Además que el afán, para mí el afán envejece, porque uno está tan afanado que hace tantas cosas en un solo día, que ese afán lo que hace es que uno se estrese, se enferme y se envejezca. Vamos a hacernos la idea de no andar afanados este año, hacernos el propósito y a no desperdiciar nuestra vida
en cosas que sinceramente no valen la pena. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos? Además de no desperdiciar nuestro tiempo, tenemos que aprovechar las oportunidades valiosas que Dios nos da cada día. Ojo, aprovechar las oportunidades valiosas que Dios nos da cada día. En Colosenses 4:5 dice un texto muy cortico. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso dice. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no conocen al Señor. ¿Y cómo debemos andar con ellos? ¿Cómo debemos andar con ellos? Sabiamente. ¿Y cómo es andar sabiamente? Redimiendo el tiempo. ¿Y qué quiere decir la palabra redimir el tiempo? Quiere decir que cuando Dios nos ponga las oportunidades valiosas delante de nosotros, nosotros no las desperdiciamos, sino que las utilizamos para hacer lo bueno. Cada vez que usted se encuentre con alguien que no teme a Dios, que en alguien que no busca a Dios, que en alguien que no está cerca de Dios, Dios le va a poner o nos va a poner a cada uno de nosotros oportunidades valiosas para hacer lo bueno. Hágalo. Si necesita orar por esa persona, ore. Si necesita hablarle del, si usted Dios le da la oportunidad de hablarle del Señor, háblele, porque esa es una oportunidad valiosa. ¿Qué está poniendo Dios ahí? La oportunidad de redimir el tiempo. Con los hijos, ¿qué tiempo de calidad? Con la esposa, cónyuge, tiempo de calidad. ¿Cuántas oportunidades valiosas desperdiciamos este año que acabó de terminar? Póngase a pensar. ¿Cuántas oportunidades que Dios le puso allí? Fue el mismo Dios que puso esa oportunidad valiosa para que usted hiciera lo bueno y no lo hizo. Le pongo algunos ejemplos. Pudimos estar más tiempo con nuestra familia, pero no lo hicimos. Pudimos dedicarle más tiempo de calidad a nuestros hijos y a nuestro cónyuge y no lo hicimos. Pudimos habernos congregado con mayor constancia, pero no lo hicimos. Pudimos haberle dedicado más tiempo a la oración y a la lectura y estudio de la Biblia, pero no lo hicimos. Propongámonos este año aprovechar cada una de las oportunidades valiosas que Dios va a poner delante de cada uno de nosotros. Hágase la idea este año. Mire, yo le pongo otro propósito este año. Enséñele a una sola persona. Yo no le estoy diciendo 10, 20 personas. Una sola. Enséñele de Dios. Una sola. Van 7 días de este año. Le quedan 359 días porque este año es bisiesto. Tiene 29 de febrero. ¿Cierto? Entonces le quedan 359 días para que usted le enseñe de Dios a una persona. No me refiero a que le hable un solo día, no. Enséñele, hágalo su discípulo. Enséñele de Dios. Todos los días le habla o cada 2 días, 3 días, no sé. Háblele de Dios. Le aseguro que con uno solo que usted haga, usted está obrando grande para Dios, aprovechando el tiempo, las oportunidades valiosas que le está dando, redimiendo el tiempo. ¿Cuál es el grave error de los malos mayordomos? Los malos mayordomos, el grave error es que ellos tienen la idea de que siempre habrá tiempo después. No, después hay tiempo para hacer eso. No, después. No. Después hacemos eso. Y resulta que no entendemos que el tiempo no es nuestro. ¿De quién es el tiempo? De Dios. Dios es el dueño del tiempo, de todo. Dios es el dueño del tiempo. Y muchas veces nosotros no lo usamos con sabiduría. No entendemos esa parte. Y como y a veces actuamos como malos mayordomos que no entendemos que el tiempo es de Dios y decimos, después hacemos aquello, después, y resulta que no sabemos si mañana tendremos esa oportunidad. No sabemos si mañana quizás es demasiado tarde.
Mire cómo es la cosa. Entonces, el redimir el tiempo es aprovechar las oportunidades valiosas que Dios nos da para hacer lo bueno. Hacer lo bueno, les pongo un ejemplo. Es que usted se da cuenta, por ejemplo, de la necesidad física, quizás de hambre, quizás de salud, quizás de una palabra de Dios a una persona, y usted aprovecha la oportunidad para hacer lo que corresponde. Si la persona usted sabe que no come, que tiene varios días sin comer, que come muy mal porque hay deficiencia, hay escasez económica en la casa, y nosotros podemos hacer lo bueno, Dios nos está dando la oportunidad valiosa, aprovechémosla. ¿Cómo? Hombre, dale un mercadito para que coman bien, dale una comida para que coman bien, no una sola, dale una comida, un mercado. No, que usted tiene, Dios le va a multiplicar. Si tienes yuca en la casa, dale yuca. Tienes ñame, dale ñame, aunque ahora mismo ñame está carísimo. ¿Cierto? Pero es lo que me refiero. Si la persona está enferma y usted se entera, Dios te está dando una oportunidad valiosa. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. Dale las medicinas. Ora por ella. Acompáñala en su proceso. Es una oportunidad valiosa. Si la persona usted la ve que está decaída, está mal, está desanimada, está desalentada, eso es una oportunidad valiosa. Hay que llevarle una palabra de Dios. Mira, Dios dice así, Dios te levanta, Dios te ayuda. Escúchelo el problema y ayude. Oportunidades valiosas. ¿Qué pasa cuando hay afán? Que es ahí el problema. Cuando andamos afanados, y me incluyo, la oportunidad llega y por el afán de la vida perdemos la oportunidad, porque no ayudamos a la persona, porque de pronto tenía hambre, porque de pronto tenía necesidad, y no vemos, tenemos en ese momento por el afán, no vemos la oportunidad valiosa que Dios está poniendo para nosotros. Entonces, seamos buenos mayordomos y no malos. Los malos siempre dicen después. Los buenos apenas ven la oportunidad, la aprovechan y hacen lo que tienen que hacer. Hacemos lo bueno. Esos somos los buenos mayordomos. Este año yo tengo esa meta porque el año pasado dejé pasar varias oportunidades. Aproveché unas y gracias a Dios pudimos hacer lo bueno, pero perdí otras también. Y fue por el afán. Fue por andar haciendo el quehacer de mis labores y me olvidé de lo más importante, que es aprovechar esas oportunidades valiosas que Dios planifica para nosotros. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos para administrar bien el tiempo? Tercero, cuidándonos de las distracciones. Las distracciones son el principal enemigo de los buenos mayordomos. En Cantares 1:6, los que no han leído Cantares, es un libro bastante romántico y muy visual, aunque es un texto. Dicen en Cantares 1:6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre, se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Mire lo que dice. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora, tenemos que saber que Satanás y la mundanalidad quieren una sola cosa de nosotros: que descuidemos nuestra viña. Eso quiere Satanás y eso quiere el mundo, que descuidemos nuestra viña. ¿Y qué viene representando nuestra viña? Nuestra vida, nuestra relación con Dios,
nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas y todo aquello que es importante para nuestra vida. Viene siendo la viña. Y lo que dice aquí es que esta persona, por estar cuidando la viña de otro, descuidó su propia viña, porque se distrajo, ¿sí? Si queremos ser buenos mayordomos este año 2024, tenemos que identificar, reducir o eliminar todas aquellas cosas que definitivamente nos están robando el tiempo. Vamos a mirar algunas. Por ejemplo, exceso de redes sociales. Exceso de redes sociales. No, pastor, yo nada más tengo una sola, Facebook, pero ¿cuántas horas le dedica? No, pastor, yo solamente tengo una sola, no, pero ni ahí las tengo, pero son. Mire, no es cuántas tengas, es cuánto tiempo permaneces en ellas. La televisión, las series, hoy las plataformas digitales, las relaciones con personas que no agradan a Dios y que ya no quieren agradar a Dios. Ahí tiene que mirar usted cómo hace. Las amistades destructivas. Ojo, hay amistades que ya uno dice, no, esta persona ya definitivamente no quiere, a pesar de que es mi amigo o mi amiga, y le he hablado y le he dicho y ya no quiere el Señor, ya no quiere nada con Dios. Uno tiene que mirar, dice, no, ya, te quiero mucho y te aprecio mucho, pero tú siempre me estás invitando a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, ahí hay ciertas cosas que hay que tomar decisiones. Hay que reducir cosas que nos roban el tiempo. Ahora, de pronto, estos son los ejemplos que yo tengo, pero usted me puede decir, no, a mí me roba el tiempo otras cosas. ¿Sí? De pronto usted pasa leyendo libros y libros que no son de los que agradan a Dios, por ejemplo. No libros de cualquier otra cosa. Y usted debería de pronto, bueno, si te gusta la lectura, lee libros que sean libros que apunten al crecimiento espiritual. Un ejemplo. O si te gustan las películas o te gustan unas cosas, reduce o elimina. Por eso decía, identifica, reduce o elimina. Una de las tres. ¿Sí? Primero identificas, esa es para todas. ¿Y qué tienes que hacer con ellas? O las reduces o las eliminas de tu vida. Yo, por ejemplo, a mí me parece que de las plataformas, de las redes sociales, de las más envolventes está Facebook e Instagram. La persona piensa entrar unos minutos. No, voy a entrar un minutico a ver fulanito que tuvo un matrimonio. Mire, y esos 2 minutos se pueden convertir fácilmente en 2 horas. Por eso, mi invitación es, si usted no se puede controlar y si ya no lo logró, quítela, elimínela. Por amor al Señor y a usted mismo. Eso es una de las cosas que quita tiempo, pero hay muchas cosas. En su vida usted tiene que analizar su vida. Todo aquello que le roba el tiempo, quítelo. Y redime ese tiempo en cosas que son importantes y valiosas para su vida. Estudie la palabra o estudie una especialización o estudie algo que tiene relación con lo que usted, en la etapa de la vida en la que usted se encuentra hoy. Estudie algo, prepare algo, pero crezca a nivel personal y a nivel espiritual. Cuarto, ¿cómo podemos ser buenos mayordomos para administrar bien el tiempo? Definamos claramente nuestras prioridades y después de definirlas, vivamos con respecto a esas prioridades que definimos, porque ellas son las que nos van a ayudar a aprovechar bien el tiempo, cuando hemos definido bien las prioridades. En Mateo 6:33, este texto bíblico que todos conocemos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está haciendo Jesús con este texto bíblico? Estableciendo a todos los discípulos, tanto los que estaban en ese momento con él como los que hoy vemos en el mundo, estableciendo las prioridades que debe tener cada uno. ¿Cuál es la prioridad? El reino de Dios y su justicia. Eso estaba haciendo Jesús. Entonces, definamos bien nuestras prioridades para poder
vivir por ellas. Ahora, el definir las prioridades nos va a permitir vivir una vida equilibrada, tanto material como espiritualmente. Ojo, por eso es tan importante las prioridades. Prioridad, Dios. Después de Dios, tu familia, tu hogar, tu cónyuge, tus hijos, la parentela que sigue, ¿cierto? A los que podamos ayudar, que están a nuestro alrededor. La familia de la fe. Antes de eso estaba la familia de la fe. Entonces, tenemos que definir bien las prioridades para vivir una vida equilibrada entre lo material y lo espiritual. En Marcos 12:17, el Señor nos muestra claramente que debe haber un equilibrio en nuestra vida material y espiritual. Jesús le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está mostrando? En realidad, ¿qué está mostrándole Jesús a la gente? Tiene que haber un equilibrio entre tu vida material y tu vida espiritual. Tú no puedes todo dedicárselo al César. Ajá, y Dios. No. Al César tú le das lo que es del César. ¿Qué estaba refiriéndose Jesús ahí? Los impuestos. Paga los impuestos que tengas que pagar. En ese caso, en el contexto de Jesús. Y dale a Dios lo que tengas que darle a Dios. Pero también podemos aplicarlo a nuestra vida. Nuestra vida material, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que estar haciendo nuestras labores, todo eso sí, pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Las dos, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El tiempo con Dios siempre tiene que estar en este año 2024. No puede pasarse el día y yo no orar. No puede pasarse el día y yo no estar en la palabra de Dios. No se puede acabar el día y yo no darle a Dios lo que le toca, lo que le corresponde a Dios. Este es un año en el que tenemos que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que nos corresponde de trabajar, trabajemos. No, hay que trabajar 8 horas, trabajemos 8 horas. Trabajemos 5 horas, trabajemos 2 horas. Lo que tengamos que trabajar, trabajémoslo. Saquemos 1 hora, 2 horas, lo que usted haya dispuesto para estar con Dios. A Dios lo que es de Dios, mi tiempo de intimidad con mi Dios. Entonces, les decía, la prioridad te permite una vida equilibrada. Ahora, hemos visto hasta ahora entonces respondiendo a la primera pregunta, que era, ¿qué significa ser mayordomo fiel y prudente? Significa que utilizamos sabiamente, primero, el tiempo. Y segundo, significa usar sabiamente otro de los recursos más importantes que Dios nos ha dado para administrar, y es el dinero. El dinero es un recurso para administrar, al igual que el tiempo. Dos cosas, tiempo y dinero. Ya hablamos del tiempo, ahora hablemos del dinero. En Proverbios 3:9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí habla sobre la honra a Dios con lo que Dios nos ha confiado, con los bienes que nos ha dado, con las riquezas que ha puesto en nuestras manos. Ahora, la mayordomía del dinero tiene una perspectiva clara, y es: el dinero es un recurso que Dios nos ha confiado. Dios, en su amor por cada uno de nosotros, puso en nosotros un dinero. Ahora, nosotros tenemos que administrarlo sabiamente, generosamente, íntegramente, y usar ese dinero conforme a la voluntad de Dios y sus propósitos. ¿Cómo podemos nosotros ser buenos mayordomos para administrar el dinero que Dios nos ha confiado? Sea mucho o sea poco. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos con respecto al manejo del dinero?
Hay una frase que dice: el dinero es una herramienta que puede ser usada para el bien o para el mal. En manos de un mayordomo fiel puede ser una herramienta poderosa para el reino de Dios. Mire lo que dice. Entonces, vamos a suponer que parte de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, de dinero que nos ha confiado, es para que usted impacte, usted como miembro del reino de Dios, impacte el mundo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahora mismo, con lo que tenemos ahora, con lo que Dios nos ha confiado ahora. Bueno, pastor, yo me he enterado de que, y he visto con mis ojos que hay una persona que es temerosa de Dios, pero que hoy su familia está en escasez, un ejemplo. Además de traer a la iglesia para que se siga predicando el evangelio, usted trae su ofrenda, lo que haya dispuesto. Ayude a esa persona. Nadie tiene que saberlo. Usted va y lo hace. Dios sabe que usted lo hizo. Y si además de que le das los recursos a esa persona que está en escasez, le llevas la palabra de Dios, estás haciendo dos cosas grandes: quitándole el hambre material o física y el hambre espiritual. Grandes cosas está haciendo. Poniendo un ejemplo, ¿no? Otra frase dice: el dinero es una herramienta que revela el corazón de un verdadero mayordomo cristiano, su generosidad y su compromiso con el reino de Dios. Y es la verdad. Yo he escuchado muchísimos hombres de Dios y mujeres de Dios que cuando iniciaron en sus congregaciones pequeñas, eran fieles administradores. Pero cuando la congregación creció, hasta ellos mismos se desviaron del camino. Asimismo, conozco personas que, no siendo cristianas y no hablando de congregaciones, sino de su propia vida, cuando su vida estaba en escasez, eran fieles con Dios. En la escasez y en lo que poco Dios le brindaba, eran fieles. Pero cuando Dios aumentó la proporción de dinero en su vida, ya no fueron fieles a Dios. Y ser fiel a Dios no solamente, porque algunos creen que ser fiel a Dios es solamente ofrendar y diezmar. Mire, ser fiel a Dios es saber que cuando Dios pone delante de ti la necesidad de un ser humano, cristiano o no, y tú tienes con qué ayudar, tú lo haces. Y ya. Y tú dices: no, que ese dinero es mío. No, ese no es tuyo, ese es de Dios. Y si tú lo haces con agrado, Dios te da más. Mira cómo es. El dinero es de Dios. Dios pone la posibilidad o la opción. Tú usas el dinero y haces la obra buena. Y Dios hace que ese dinero que Él te dio se multiplique más. Tremendo, pero así funciona. Obviamente, yo lo que siempre les digo, mis queridos hermanos, asegúrese de que en verdad la persona que usted le va a ayudar lo necesita, porque si no, usted se va a sentir defraudado. Y usted, aunque quiso hacer lo bueno, quizás lo que hicieron fue que lo engañaron. Yo por eso siempre digo: asegúrese. Las grandes organizaciones especialistas en ayudar a otros se aseguran de que la población a la que van a ayudar son una población que verdaderamente necesita lo que ellos le están suministrando. Muchas veces se nos paran en la calle personas que dicen: mire, tengo a fulanito y fulanito y fulanito enfermo y necesito que me ayude. Y uno recién salió de un sermón como este, enseguida se mete la mano al drill. Dice: claro, esta es una oportunidad valiosa de Dios, vamos a ayudar. Asegúrese de que es cierto. Porque aquí han venido, le pongo un ejemplo y una experiencia que viví junto con mi esposa, porque yo en eso soy reacio hasta que no compruebo las circunstancias. Vino una persona aquí a decirme que tenía a un familiar en el hospital San Jerónimo y que estaba muy mal y que necesitaba comprar unos medicamentos y que le faltaba una plata. Como yo soy refugado porque me han engañado varias veces, yo le dije: claro que sí, dime en qué habitación está, qué tiene y qué hay que llevarle. Y yo con mucho gusto se la compro y se los llevo, los medicamentos. Y él, cuando se vio que ya yo no le iba a dar dinero, sino
que yo iba a llevar yo mismo los medicamentos y a corroborar de que en verdad la persona estaba allá, él me dijo, yo le dije, dime cómo se llama. Me dio un nombre. ¿En qué habitación está? Me dio una habitación. Listo, ¿qué hay que llevar? Hay que llevar esto. Yo dije, si es verdad, no se preocupe, va a contar con todo nuestro respaldo, no solo como pastores, sino con la iglesia. Le dije a mi esposa, y mi esposa, ay, ¿por qué no le diste lo que necesitaba? Mira que está necesitando eso, dáselo. Yo dije, espérate que vamos allá, preguntamos. Si es verdad, ahí está todo, no va a pasar nada, le damos todo lo que necesite, los medicamentos, hombre, ¿cómo no vamos a ayudar? Fuimos allá, pregunté, no había nadie con ese nombre, no había entrado en los últimos 3, 4, 5 días nadie con esos nombres. Y no había nadie en ninguna de las habitaciones, no había nadie con ese nombre. Era un engaño. Yo le digo, está bien, siempre hay que estar dispuesto a ayudar, pero nosotros los cristianos somos mansos, pero no somos mensos. Y yo le dije, de ahora en adelante hay que corroborar con toda la certeza que así es. Después vino, mire, aquí me pasó un caso que sí fue real, en el sentido de que sí fue verdadero lo que decía la persona. Llegó un pastor flaquito, flaquitico, que había estado sirviendo en un pueblo por aquí cerca del departamento de Córdoba y que había tenido una cuestión en la cual lo habían como, no me acuerdo si era que lo habían amenazado o algo, y él había salido del lugar como pudo y llegó aquí, como era una iglesia, llegó aquí a pedir que lo ayudaran, porque tenía que llegar a un lugar donde está un familiar, porque no tenía para subsistir. Le dimos de comer y después de eso yo le dije, bueno, plata no te vamos a dar, pero si necesitas un tiquete nosotros te lo compramos para que te vayas. No, pastor, ¿usted por qué? No, yo nunca había visto eso, decía él, porque yo era desconfiado. No, no hay problema, si esto es cierto, te compro el tiquete y te vas. Bueno, listo, está bien, pastor, no se preocupe. Fuimos, le compré el tiquete y efectivamente él se fue. O sea, no fue una cuestión de que yo, no, efectivamente, no, sí, yo necesito llegar a tal parte porque estoy sin nada para comer, nada, listo. Yo fui con mi esposa, fuimos allá, lo mandé en un taxi, eso sí. Yo dije, no, en el carro no, porque no sabemos si nos va, si después no es pastor, sino atracador, dejémoslo así. Entonces yo dije, mándalo en un taxi, lo mandé en un taxi, espéreme allá en el terminal, ya voy para allá. Me cambié y me fui con mi esposa. Cuando llegamos allá, le compré el tiquete, y se fue. Si era cierto que iba a viajar. Pero, queridos hermanos, mire, hoy, tristemente, y me da tristeza porque si el verdad que necesita pidiera, fuera una cosa extraordinaria. Pero muchas veces el que pide no es porque necesita, sino porque es su negocio. Y yo en eso he curado mi corazón y le he dicho, Señor, ayúdame. Ay, yo no voy a hacer que me engañen siempre. Si estos dineros son del reino de los cielos, ¿yo cómo voy a invertirlo o llevarlos a alguien que me engaña? Y Dios me ha llevado a eso, a corroborar que es así. Otro día vino un muchacho que tenía braque, que no sé qué, que tenía un familiar en Medellín, en no sé qué clínica, que por favor le diera para comprar el tiquete. Yo le dije, si esto es verdad, yo te doy el tiquete. Entonces dime en qué clínica está, Yo dije, búscame la clínica, vamos a llamar. No, nada, yo dije, mira, esta clínica no aparece nombre, no aparece. Yo tengo aquí el número, me dijo. Bueno, dame el número, yo llamo y que me digan. Y en ese momento, cuando yo estaba acá averiguando, él como que habló con un cómplice allá, que dijera que sí, que la mamá era la mamá, que tenía la mamá enferma, que y que el médico la tenía mal, que por favor le mandaran los recursos, los tiquetes para que él se fuera. Bueno, yo llamo a ese número que él me da y me contesta una muchacha y me dice, sí, él tiene la mamá enferma. Y ella era como familiar de él, en lo que él me decía. Bueno, dime cómo se llama la mamá. Hasta ahí llegó la conversación. Claro, porque si ella me decía un nombre, yo le decía otro nombre acá. Tenía que coincidir los nombres de la misma mamá. No, cuando fui a salir ya no estaba. Yo dije, nos descubrieron, se fue. Yo dije, mire,
Y así, porque cuando es iglesia, cuando Dios nos ha permitido vivir esas experiencias por el hecho de que nosotros, como vivimos aquí al lado del templo, las personas llegan a pedir y nosotros les damos. Pero yo corroboro que es así. Porque tristemente han llegado personas aquí que usted la ve bien vestida y dice, mire, en verdad estoy aguantando hambre, tengo hambre. Una vez vino un muchacho con una pantaloneta, tenía unos zapatos que ni yo tengo, y vino aquí a pedir porque me dijo, tengo hambre. Yo no le estoy pidiendo plata, yo tengo hambre. Y ¿qué te pasó? No, yo vivo con mi hermano, pero a mi hermano le pasó esto y yo dependo de él y él no tiene en estos días y estoy pasando hambre. Yo recuerdo que habíamos comprado unos bollos y le decía, bueno, pártete esos bollos, dame bollo con queso y suero. Feliz ese muchacho se comió eso, se fue tranquilo. A veces uno no sabe quién tiene la necesidad y por qué. Si fuera mentira no se hubiese comido eso y con esa ansiedad que tenía de comer, porque se veía que no había comido. Entonces yo le digo, mire, en esto es saber sembrar en el reino. Cuando usted le presta al pobre, le presta a Dios, dice la Biblia, y Dios le da. Y Dios nos manda en las Escrituras a que sembremos en el reino. Hay que ofrendar, sí, porque esto no se sostiene solo, sí. Hay que arreglar, hay que pagar aire, hay que pagar todas las cosas para poder seguir predicando, para poder seguir enseñando. Pero también hay que ayudar al huérfano. Si usted sabe de alguien que se le murió la mamá, que se le murió el papá y está solo en este mundo, a ese hay que ayudarlo. A veces uno no los encuentra o no sabe dónde están, porque esos niños por lo general, o niños o niñas que quedan huérfanas, los toma el bienestar, ¿cierto? Y algunos se van con un familiar y el familiar a veces no los trata de la mejor manera. Nosotros tenemos que ayudar al huérfano, a las viudas, a las que verdaderamente son viudas y la Biblia nos insta a que sean viudas, que no sean jóvenes, porque las viudas jóvenes pueden rehacer su vida, pero una viuda que ya está de edad avanzada y que queda sin esposo y si no tiene hijos ya, hay que ayudarla. Si no hay hijos, y a veces tiene los hijos, pero los hijos no tienen las condiciones económicas para ayudarle. Entonces hay que ayudar al hambriento, al necesitado, al que está en escasez, al que está en enfermedad. Eso también es invertir en el reino de Dios. Y bueno, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, de acuerdo a lo que Dios nos ha confiado, que a cada uno Dios nos ha confiado recursos de maneras diferentes, cantidades diferentes, de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado a mí o lo que Dios me ha confiado, yo doy. Y no quiere decir que de pronto porque usted económicamente dio menos en el reino de los cielos, eso signifique que otro que dio un valor más grande esté dando más que usted. No, en el reino de los cielos no funciona así. ¿Se acuerdan de la viuda? La viuda que tenía una sola monedita y dio las moneditas, delante de Dios ella estaba dando todo. Y había un montón de ricos que daban de lo que les sobraba. ¿Quién estaba dando más? La viuda. En el reino de los cielos no es cantidad. Dios conoce nuestra realidad de vida. Es calidad. De nuestra realidad de vida, Dios conoce nuestra condición y sabe la cantidad que nosotros podemos dar. Ahora, en el de la viuda dio todo. El de los hombres ricos daban lo que les sobraba. Por eso Jesús les pregunta, ¿quién crees tú que dio más? Ella lo dio todo. En el reino de Dios las cosas son distintas. Ahora, delante de la gente, ¿cómo quedaría? No, los ricos están llenando las arcas. Ay, mira, esa viudita solamente dio 2 monedas. Eso es delante de la gente, pero en el reino ella dio más. Es entender que el reino de los cielos es distinto al reino de este mundo. Ahora, uno siembra en esta tierra, uno da, o en la Biblia a veces le llaman sembrar en el reino de Dios. No es sembrar solo en la iglesia, como algunos creen. Sembrar en el reino de Dios es sembrar en hacer lo bueno, sembrar en ayudar. No solamente en la congregación, aunque sí hay que hacerlo. La palabra de Dios dice que la cosecha será directamente proporcional a la siembra, ¿cierto?
En cuanto más ayudamos, más recibimos de parte de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y Dios, esa palabra Dios la respalda. Bien, ¿cómo podemos ser nosotros excelentes administradores o mayordomos del dinero? Tenemos que dejar de gastar en lo que no es provechoso para nuestra vida. Bueno, aquí tenemos que entender que el Señor es un Señor, Dios, tenemos un Dios proveedor, amén. Dios nos provee lo necesario, todo lo que necesitamos, Dios nos los provee. Pero Dios no nos da las cosas para que las gastemos o sus bendiciones Dios no nos las da para que las gastemos en cosas que nos destruyen. Por ejemplo, en vicios, en hobbies destructivos, en vanidades. Él quiere que lo gastemos en cosas que son constructivas para nuestra vida, que son bendición para nuestra vida y para la vida de otros. Y en Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué cosas en las que nosotros metemos el dinero no es provechoso para nosotros? No es provechoso para con nuestro querer agradar a Dios. Hay gente que tiene hobbies, un ejemplo, que no son malos. Uno dice, montar bicicleta no es malo. Pero si tu hobby te lleva a invertir gran cantidad de dinero en ese hobby, dinero que podrías invertir en tus hijos, en tu familia, en ayudar al pobre, al necesitado, y viendo desde el punto de vista no extremista, sino que es una gran cantidad de dinero, que yo conozco a algunas personas que ya no es su hobby, es su ídolo, y no invierten 5, sino 10, 12, 15, 30 millones de pesos en una bicicleta o en unas cosas de su hobby, de su gusto, de su pasión. Y yo le digo, ajá, pero te vas a gastar 30 millones de pesos en una bicicleta, y tus hijos, y las cosas que necesitan tus hijos, las cosas que necesita tu esposa, y las cosas que necesita para ayudar a otros. O sea, tú te gastas esos 30 millones en la bicicleta, y si viene un necesitado a pedirte ayuda, tú no la tienes porque tú te gastaste los 30 millones en la bicicleta. Y eso es alimentar un ídolo, algo que no es destructivo en la silla. Montar bicicleta no es malo, pero has hecho un ídolo de eso hasta el punto de que se convierte eso en una vanidad. No, porque con los que andan tienen bicicleta, sí, pero ellos son riquísimos, tienen para comprar eso. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es para que veamos un poco, y así muchas cosas. Y obviamente el que gasta el dinero en los vicios es peor, ¿sí? Hay hobbies que son destructivos. ¿Por qué? Porque hacen que el dinero se disminuya y que no lo manejemos de la forma correcta. Ahora, listo. Entonces hemos visto hasta ahora, invertir sabiamente. Ya hemos visto, diezmos, ofrendas, huérfanos, ayudar al huérfano, la ayuda al pobre, al hambriento. Segundo, dejar de gastar en lo que no es provechoso. Tercero, nosotros como hijos de Dios fuimos creados como un canal de bendición para nuestro prójimo. Obviamente, primero nuestra familia y después los demás que tienen necesidad. Hay una prioridad en eso, porque no sería bueno que tú trabajes y que tú no, yo voy a obedecer al Señor, voy a ayudar al necesitado, y ayudas al necesitado, pero ese dinero era de tu familia, entonces ahora los necesitados son los de tu casa, porque no compraste la comida para los de tu casa. Estoy poniendo un ejemplo. Hay prioridades. Primero yo tengo que suplir para mi casa y después ayudo al necesitado. Si usted hace lo contrario, usted ayuda al necesitado y después los necesitados va a ser usted para los de la casa. Primero una cosa y después la otra. Ayudo a los de la casa, mi casa, soy proveedor de mi casa. Luego con eso, con lo que tengo que me queda un poco más, voy a ayudar al necesitado. Eso es súper importante,
que usted cumpla esa parte. En Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y después al final, ¿qué le dice? Y serás bendición. Nosotros somos llamados a ser un canal de bendición. Dios le dice a Abraham: y serás bendición. En pocas palabras, por medio de ti, por ti, la bendición llegará a muchísima gente. Tú eres el canal por donde la bendición va a llegar allá. ¿Sí se dan cuenta? Así también somos nosotros, porque nosotros tenemos por padre a Abraham, porque fue el padre de la fe. Y nosotros somos creyentes, hombres y mujeres de fe. Entonces, ahora, en primera de Timoteo nos dice claramente que la prioridad es ser nosotros los proveedores de nuestra casa y después de los demás. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, dice para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que lo primero, está diciendo claramente, usted primero tiene que ser proveedor de su casa. Y cuando usted cumple en obediencia a ese mandato en la Escritura, Dios le va a abrir puertas para que no solamente provea para su casa, sino que tenga capacidad para ayudar al necesitado, al prójimo, a la viuda y a todos los que le acabé de mencionar. Pero es necesario primero proveer para los de la casa. Porque aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dice, y es peor que un incrédulo. ¿Ve? O sea que primero es lo de la casa. Después Dios va a abrir puertas y proveer para ayudar a los otros, familia de la fe, prójimo, necesitado. Pero primero los de la casa. Es la forma en la que el Señor quiere que manejemos los recursos. Ahora, Dios siempre quiere que tengamos un corazón abierto y generoso para ayudar a otras personas. Ojo, primero las que de la casa. Y después siempre debemos estar dispuestos a ayudar al prójimo, a cualquier persona que esté pasando tiempos de necesidad, tiempos de escasez. Pero yo siempre le digo, verifique. Pero ¿qué dice la palabra? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, hablando de recursos, hablando de cosas materiales, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire cómo es la cosa. Por eso es que les decía, si nosotros vemos la necesidad en otro y ya hemos suplido la necesidad de nuestra casa, ayude. ¿Cómo le va a decir Dios te bendiga, Dios te ame, pero no le va a ayudar? Como hay multitudes de iglesias aquí en Montería y en Colombia, multitudes de iglesias llenas de gente con hambre y con necesidad, y no son capaces de ayudarlos. Por eso yo le dije a mi esposa hace muchos años, le dije, esta iglesia no puede ser una iglesia como las demás. Si alguien de la congregación tiene necesidad, la iglesia tiene que ayudar. Y lo hemos cumplido. Amén, gloria al Señor. Sí lo hemos cumplido y lo seguimos cumpliendo. Porque eso es lo importante. Y ustedes saben, porque muchos de aquí me han ayudado a llevar los mercados y a llevar las cosas. Y esa es la iglesia de Cristo. Yo conozco iglesias grandiosísimas, llenas de gente, y he hablado con algunos de ellos y están pasando necesidad. Y no somos nosotros que ellos no asisten a nuestra iglesia los que le ayudamos. Yo digo, ¿y qué hace la iglesia? No conocen a sus feligreses. Uno los conoce y ayuda y echa para adelante, porque ese es el reino del Señor. Y oramos, y ayunamos, y buscamos, y ayudamos, porque si no hacemos eso, mire lo que dice aquí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y tenemos que seguir haciendo la obra social.
Eso no puede parar, y este año con el favor de Dios vamos a intensificar eso, porque hay muchísima gente que teme a Dios. Y le estoy diciendo, temen a Dios, quizás no se congregan, pero temen a Dios y están pidiendo que alguien les ayude. Y nosotros, como desconocemos la Dios, no hemos llegado. Pero hay que llegar a esas personas y ayudar. Llevar el alimento físico y el alimento espiritual. Las dos cosas. Entonces, para este año 2024, el Señor nos está llamando a que seamos mayordomos fieles y prudentes, que sabemos utilizar los dos recursos más valiosos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son? El tiempo y el dinero. ¿Qué cosa, verdad? ¿Podemos acumular tiempo? No. Pero por eso el tiempo es más valioso que el dinero. Pero los dos tenemos que ser sabios en utilizarlos. Y en ese propósito que nos hacemos este año de ser mayordomos fieles y prudentes, manejando de forma responsable y sabia el dinero y el tiempo, la idea es que al final de este año 2024, que todavía faltan muchísimos días, y que con el favor de Dios vamos a estar allí al final de este año, la idea es que al final de año Dios nos diga, como dice en el Mateo 25:21, que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque si nosotros manejamos sabiamente y muy responsablemente lo que Dios nos ha confiado en tiempo y dinero este año 2024, le aseguro que con toda confianza Dios nos va a dar mucho más los próximos años venideros. No solamente dinero, quizás Dios nos alarga muchísimo más años la vida, ya no 30, sino 40, 50, 70, 80 años más, porque todo está en la voluntad de Dios. Entonces, qué importante esta enseñanza para iniciar este año, porque son los dos recursos más valiosos que Dios quiere que usemos. Y le aseguro, son muchas cosas las que se pueden hacer cuando un corazón está rendido ante Dios en estas dos cosas. Que Dios sea guiándonos para aprovechar bien el tiempo sabiamente a todos nosotros. Que sea Dios conduciéndonos. Le invito a que se ponga sobre sus pies.